Bienvenidos mis amados hermanos, hermanas, amigo, amiga que nos escuchan. Es una bendición bastante grande para todos nosotros, Día del Señor, estar meditando su palabra. Y sé que el Señor los va a bendecir poderosamente. Vamos a inclinar nuestro rostro para decirle al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque de usted, oh Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Muchísimas gracias por reunirnos a todos nosotros como una sola persona para ser ministrado con su palabra. Usted nos está preparando, Dios, para el evento más portentoso, grande, solemne, sublime, la evacuación, el arrebatamiento de la iglesia. Y también usted nos está dando base, nos está enseñando también lo que va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia, cuando se inicie la tribulación, el fin del mundo. Parece que estos temas para el mundo es algo extraño, tétrico, pero no es así. Yo sé que usted está hablando a todo ser humano de este planeta, de que la Biblia es real, su palabra es real. Prepáranos, Dios, lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Su palabra sea presentada con todo el poder y la autoridad de su Santo Espíritu. Gracias, mi Dios y Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 11. ¿Ya lo tienen? Muy bien, vamos a ver. En Segunda de Pedro 3:11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El Señor nos llama a andar con mucha integridad, lealtad y transparencia para con Dios y para con su prójimo. Las Escrituras Sagradas nos enseñan de que debemos conservar una conducta santa, piadosa en nuestro andar diario. Por culpa de Adán, la tierra está maldita. Y por el pecado se introdujo la muerte. Ahora los cielos y la tierra serán disueltos por el fuego. Y esto se debe a la maldad del hombre y por su pecado. El hombre está corrompido completamente. Han corrompido el mundo. Y esto de ninguna manera se puede reparar. Vamos a ver en el libro del Génesis, capítulo 3. Vamos a ver capítulo 3 del libro del Génesis, versículo número 17 al 19. Génesis 3, versículo 17 al 19 dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, maldita será la tierra por tu culpa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Pues polvo eres y al polvo volverá. No te olvides, en Génesis 2:7 dice: y formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Cuando Dios creó al hombre,
el alma y el espíritu vino de él. O sea que no es origen de la tierra, no tiene origen en la tierra. Por tanto, hay que aborrecer el pecado y la maldad. Tú tienes que aborrecer el pecado y la maldad, que tanto daño nos ha hecho. Por tanto, debemos amar la piedad y la santidad. Y debemos de vivir una vida pura y santa. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. En Primera de Pedro capítulo 1 vamos a revisar las escrituras sagradas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 al 16. Primera de Pedro 1 versículo 15 al 16. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Cuando nosotros hablamos de santidad, hablamos el de ser como el Señor Jesucristo, tener la mente de Cristo, las emociones de Cristo, la voluntad de Cristo, andar en la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, hacer todos los planes, proyectos, sueños en la voluntad de Dios, y depender en nuestra fortaleza y en nuestro poder con la voluntad de Dios, no con el tuyo. En el libro de Levítico, más informe nos da acerca de la santidad. Vamos a ver. Es el tercer libro de la Biblia, Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11. Génesis, Éxodo, Levítico. Versículo 45. Génesis 11, versículo 42, dice así. Porque yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Seréis pues vosotros santos, porque yo soy santo. Y en el Evangelio de Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, el Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo número 1, Lucas 1. Versículos 74 y 75. La escritura dice así: que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días, sin temor le serviríamos. Es muy importante para el creyente estar en un servicio. Servicio para con los niños, servicio con los adolescentes, con los jóvenes, servicio con las damas, servicio con los caballeros, servicio en matrimonio, servicio también aprender, crecer en la escuela de líderes. Entonces, como creyente, deberíamos estar en servicio. Cuando hablamos de misiones es el servicio, el ministrar a los inconversos. Cuando hablamos de ministerio, hablamos del servicio entre los creyentes. Y nosotros debemos, de todas maneras, escuche bien, de llevar el evangelio a aquellas personas que no conocen. Ya te voy a explicar por qué. Cuando vemos en 2 de Corintios capítulo número 7, 2 de Corintios capítulo 7, vamos a ver versículo número 1, 2 de Corintios 7, versículo 1. La palabra del Señor dice, 2 de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones. Todo esto hay que limpiarlo. Y de espíritu. Note bien lo que dice las Escrituras: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor, el que empezó la obra en nosotros, la irá perfeccionando cada día más. Tú y yo debemos de mejorar cada día más en nuestro caminar diario. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, la Escritura dice así:
Hebreos 12:14. ¿Qué dice la Escritura? Seguid la paz con todos. No hay que tener amargura, resentimiento, envidia, odio, violencia, contención con nuestro prójimo. Por eso seguir la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú eres una persona que está andando en la inmoralidad sexual, en la codicia, la avaricia, la ira, la amargura, la violencia, sencillamente el Señor no está contigo. Y debemos de aprender lo que la Biblia nos enseña. En Primera de Pedro, hay que seguir avanzando, capítulo 1, versículo 16. Mira cómo Dios nos va hablando el ser santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. De ahí que la Escritura dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tú y yo oramos decimos, Padre nuestro, ¿verdad? Que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Sé santo, la Biblia nos enseña, sé santo, porque yo soy santo. En 2 de Pedro 3:11, mira cómo la Biblia sigue hablándonos. 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Por qué? Porque Dios en el fin del mundo va a quemar todo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El salmista en el capítulo número 99, el libro de los Salmos, capítulo 99, versículo 9. Salmo 99, versículo 9. Que se te vaya grabando en lo profundo de tu ser. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo, porque Jehová nuestro Dios es santo. En Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3, vamos a seguir avanzando. ¿Qué dice Isaías 6:3? Capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Apocalipsis 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Cuando dice todas las naciones, está Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Asia, Europa, Oceanía, todo pueblo, tribu, nación y lengua, todos, dice las Escrituras, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Nos preguntamos, ¿qué significa piedad? ¿Qué significa piedad? Su significado es vivir y ser como nuestro Señor Jesucristo. Vivir y ser como nuestro Señor Jesucristo. Piedad también significa que en nuestro caminar diario debemos hacerlo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra. En 2 de Corintios 3:18, vamos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, porque las Escrituras Sagradas nos debe de hablar a nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Tú y yo somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. En la misma imagen, como por el Espíritu
Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. En Tito, vamos a Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13. Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13. Está después de Timoteo. Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo viene. La Biblia dice, a la final trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene, así que alentémonos. De ahí que cuando nosotros vamos, ¿no?, a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Mira cómo el Señor nos previene. ¿Por qué el Señor quiere evacuarnos, sacarnos del planeta Tierra? Pero antes nos prepara. En 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Observe bien en 2 de Pedro 3:12, un versículo después. ¿Qué dice en el versículo 12? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ese día del día de Dios va a venir. En el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. La Biblia habla lo que va a suceder en la Tierra, en la galaxia, en el universo. Todo va a ser quemado, todo va a ser deshecho, porque habrá cielos nuevos y tierra nueva. El día de Dios se refiere al fin del mundo. Cuando usted vea en las Escrituras Sagradas, el día de Dios se refiere al fin del mundo. Y es el día en que Dios disolverá, quemará, destruyendo los cielos y la tierra. Es el día en que el universo estallará en llamas por el fuego y será disuelto, y los elementos se derretirán por el inmenso calor. Observe bien en el versículo 10. Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Y estas escrituras tú lo debes tener presente, porque esto va a suceder de todas maneras después del arrebatamiento. Pero el día del Señor, grábate, el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En 2 de Pedro 3:12 vamos a leer nuevamente, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El creyente debe de buscar el día de Dios. Dios es omnisciente, lo sabe todo, es eterno. Dios, en su eterno conocimiento, sabe con certeza el gran número que serán salvos. Él sabe quiénes son las personas que serán salvas y que servirán a su amado Hijo. Esa enorme cantidad de personas que debe de ser alcanzado antes de que nuestro Señor Jesucristo venga y antes de que el gran día de Dios destruya el universo y hacer nuevo cielo y nueva tierra. Escucha bien. ¿Por qué Dios
nos colocó en este planeta. ¿Por qué tú eres colocado en Cristo? ¿Por qué tú eres creyente? La Biblia dice, vaya por el mundo y predique el evangelio a toda criatura. En la soberanía de Dios, Dios ya sabe quiénes son salvos, como Dios sabe, pero nosotros vamos a participar. Él quiere que a través de la evangelización, las personas, escucha bien, que van a ser colocados en Cristo, aún ellos no lo saben, pero tú tienes que darle la buena noticia, porque no habrá arrebatamiento de la iglesia hasta que se complete el número de los redimidos. Por eso estamos en la tierra, para ser luz del mundo y sal de la tierra, para llevar el evangelio a toda criatura. Tú tienes que hablar el evangelio a tu familia que no conoce a Cristo. Quizás sea tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu hermano, tu hermana, tu vecino. Entonces, cuando ya se completa todo el número de los redimidos, viene el arrebatamiento de la iglesia. Nuestro Dios tiene en su mente una cantidad de nuevos creyentes. Al ser Dios, Él ha propuesto para su Hijo amado que tenga muchos hermanos que estén reinando con el Señor Jesucristo, adorando y sirviendo a Dios en toda la eternidad. Mira, tú dirás, ¿cómo es eso? Que Dios te explique. Él mismo te va a explicar en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Romanos 8, del 28 al 30. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Porque la Biblia dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el libro del Génesis, y dijo Dios, así dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios creó al hombre, el hombre debía de tener la imagen y semejanza de Jesucristo, de ser igual a Cristo. De ahí que el pecado ha borrado todo eso. Pero cuando tú, por el nuevo nacimiento, el Señor nuevamente, ¿no?, te va transformando de gloria en gloria, para que seas tú igual a la misma imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí que la Escritura dice conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a eso también llamó. Y a los que llamó, a eso también justificó. Y a los que justificó, a eso también glorificó. Dios no permitirá que nadie evite que Él dé al Señor Jesucristo muchos hermanos. Es muy importante la evangelización a las personas para que reciban al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Hay que decirle al mundo, dile al mundo, que solo el Señor Jesucristo perdona sus pecados, que solo el Señor Jesucristo lo va a salvar si confían en Él, aceptándolo como su único Señor y Salvador personal. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el mensaje que Dios te da a ti y a mí? ¿Qué debemos hacer nosotros si somos creyentes? El mensaje es esto, el gran mandamiento. Vaya por el mundo y predique el evangelio a toda criatura. Haciendo discípulos, hay que discipularlo.
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Quizás aquel compañero de trabajo que no conoce a Cristo, quizás tu vecino o tu vecina, ellos estén predestinados, llamados para ser hijos de Dios. Pero tú le tienes que hablar del Señor Jesucristo. Tú tienes que discipularlo. Tú tienes que orar por ellos. Esa es la misión de nosotros aquí en la tierra. Porque tenemos que vivir el mandato de Dios. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Porque si tú no amas a tu prójimo, entonces tú no eres creyente. De ahí que la Biblia dice con claridad, mira lo que dice: el alma que pecare, esa morirá. Yo te he puesto a ti como atalaya. El impío morirá por su maldad. Pero si tú no le hablas de mí, no los evangeliza, la sangre del impío te lo voy a reclamar a ti. Hay millones de personas que deben de ser salvas, pero la salvación tiene que venir por medio de la evangelización. Cuando la persona escucha el evangelio, se arrepiente de sus pecados, va a recibir a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. De ahí que en Mateo 28, 18 al 20, vamos a Mateo capítulo 28, 18 al 20, Mateo 28, ¿qué dice así? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él está con nosotros. En Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9. Hechos 1, 8 y 9, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo reclama de nosotros? Observe bien. Mire Lucas 24, 45, 48. El mismo Espíritu del Señor te va a explicar. Lucas 24, 45 al 48. Pon atención. Versículo 45, capítulo 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ojo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. En Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 6. Colosenses 1, versículos 5 al 6 dice así. Colosenses 1, versículos 5 al 6 dice así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y en Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13. Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13 dice así: enseñándonos
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Jesucristo es Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3 dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando el mundo no conoce al Señor Jesucristo, hay miles de dioses, de religiones, pero cuando estuve conversando, mira, un ejemplo, estuve conversando con un budista. Según la historia, murió a los 80 años de edad, intoxicado al comer un mango. Se intoxicó y murió. Su tumba está en Nueva Delhi, todo el mundo lo conoce. La tumba de Mahoma también lo conocemos. La tumba de los dioses de los faraones también lo conocemos. De los dioses romanos, medo-persa, Babilonia, lo conocemos. Pero cuando un turista va a Israel a visitar la tumba de Jesús, hay un letrero: Él no está aquí, porque Él resucitó de entre los muertos. Es un axioma, no necesita demostración. Todo el mundo cree que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pero no Buda, no Mahoma, ningún dios de la India, del islamismo, no. Solo Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de Cristo, entonces Él te va a liberar, te va a ayudar para que tú lo recibas. Pero Él quiere que tú, en primer lugar, soluciones muchos problemas. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:9. 2 de Pedro 2:9. ¿Qué dice? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, orgía, borrachera. Él te va a librar si tú le pides. Él te va a librar si tú tienes la disposición de arrepentirte de todo pecado. Él te libera. Por eso dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mire, estamos viviendo una crisis sanitaria. Estamos viviendo uno de los peores momentos del sufrimiento de la humanidad. Este virus, coronavirus, ha destruido no solamente vidas, no solamente ha desarmado a la sociedad, no solamente ha paralizado la industria, el comercio, la banca, no solamente, ya no hay estabilidad económica, ya no hay. Cuando no hay estabilidad económica, entonces hay despido. En el Perú hay millones de personas que han sido despedidos. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Está paralizado el comercio, la industria, la banca. En los Estados Unidos, en todo el mundo, hay despidos por millones. Y eso provoca hambre. Provoca no solamente hambre, no, angustia, estrés de separación. Y la gente está esperando a un líder, un hombre, que solucione este problema. Y la Biblia habla. Va a aparecer uno que diga paz y seguridad. No lo creas. Es la bestia, el anticristo. Después viene la destrucción repentina. Viene el día de Dios, que es el juicio final. Pero Dios no va a permitir que un creyente, un justo, pase la tribulación, la gran tribulación. Él te va a llevar, Él te va a evacuar. Un día, escúchame bien, estarás tú en tu casa, en la calle, no sé en dónde estarás tú,
Pero la Biblia dice, a la final trompeta, con voz de mando, todo el mundo vamos a escuchar la voz. Y oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida. Por eso con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Toda persona que fallecieron siendo creyente en Cristo va a resucitar primero. Los que están vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Cuando una persona rechaza el evangelio, rechaza el llamado, es porque esa persona no está para ser perdonado, para completar el número de los redimidos, sino ellos han tomado la decisión de ser injustos. En 1 Juan 3, del 1 al 3, 1 Juan, primera epístola de Juan, capítulo 3, del 1 al 3, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, porque no le conoció a Él. Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, seremos semejante a Él. ¿Por qué semejante a Él? Porque en la resurrección de entre los muertos, tú vas a recibir tu propio cuerpo físico, tú lo vas a reconocer. Si tus padres son creyentes, tu papá, tu mamá, tus hermanos, si son creyentes, ellos van a recibir su propio cuerpo. Un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado, un cuerpo completamente espiritual. Entonces vamos a ser semejante a Cristo, semejante a Cristo. Por eso dice la Escritura, porque le veremos tal como Él es, tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, cuando Dios nos entrega el cuerpo físico glorificado, entonces ya tenemos todo completo, espíritu, alma y cuerpo. Y seremos llevados por Dios a casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Una tremenda fiesta de ver las bodas del Cordero. En Hechos 24:15. En Hechos 24:15. Vamos al libro de Hechos 24:15. Dice así: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. En Juan 11:25 Jesús dijo así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo sé que tú crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos. La Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Porque con la boca se confiesa para la salvación, con el corazón se cree para justicia. Si tú crees, tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y con tu corazón crees que Él resucitó de entre los muertos, entonces tú eres salvo. Y cuando venga la resurrección de entre los muertos, cuando venga, entonces Cristo en el arrebatamiento de la iglesia te dará tu propio cuerpo físico. Un cuerpo hermoso, no como el que tenemos ahora. No, ya no va a haber defecto, va a haber una perfección tremenda, tremenda. Completamente hermoso, no va a haber ser más hermoso que los hijos de Dios en la resurrección de entre los muertos. Y todos nos vamos a ver, vamos a conversar, vamos a estar juntos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y en el cielo vamos a conversar con todas las personas que ya fallecieron. Entonces vamos a conocer a Pablo, vamos a conocer a los 12 apóstoles, vamos a conocer a los misioneros. Pero lo más importante, vamos a conocer personalmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que tú crees
en Cristo. Tú anhelas su venida, ¿verdad? Si tú crees, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si tú recién has escuchado este mensaje, inclina tu rostro y dile así: Señor Jesucristo, perdona mis pecados en palabras, pensamientos y hechos. Yo he pecado contra usted y contra el cielo, haciendo lo malo delante de tus ojos. He cometido, Dios, inmoralidades sexuales. Tengo amargura, resentimiento. Hay ira, hay violencia en mí. Pero usted murió por mí en la cruz del Calvario. Usted me perdonó. Su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Señor Jesucristo, abro mi corazón. Por favor, entre y siéntese en el trono de mi corazón. Yo le recibo y le acepto como mi único Señor y Salvador personal. Gracias a Dios porque usted inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y sé que usted, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, usted me llevará, me dará un cuerpo glorificado, exaltado, y seré semejante a mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Y tú, mi amado hermano, hermana que me escucha, dile así: Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados, mis debilidades. Redime mi tiempo. Perdóname por no orar, no leer las escrituras sagradas. Perdóname por la amargura, el resentimiento. Límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo. Abro mi corazón, Señor. Yo sé que usted está sentado en el trono de mi corazón. Yo sé que usted es mi Señor y mi Salvador personal. Toda la gloria sea para usted. La gloria sea para usted. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén.